vamos a dar paso a la última presentación de esta mesa, que está a cargo del doctor Antonio Olveira. Antonio Olveira, para los que no lo conocéis, es especialista en medicina del aparato digestivo, hepatólogo, trabaja dedicado al hígado desde hace más de 20 años en nuestro hospital. Él ha participado en todos los ensayos clínicos de fármacos frente a la hepatitis C, ha estado muy implicado en todo esto durante años y, bueno, desde hace un par de años pues, ha cambiado el foco hacia lo que nos toca ahora, que es el hígado graso. Colaboramos estrechamente con él, hemos aprendido mucho, ha biopsiado a todos nuestros pacientes en la era pre-fibroscan y en la post-fibroscan y bueno, yo creo que va a ser un placer escucharlo. Bueno, muchas gracias a la asistencia por estar vosotros aquí y a los organizadores por invitarme a participar en este foro tan interesante. Si ustedes realizaran hoy, yo lo hice antes de ayer, una búsqueda en Internet, en PubMed, con las palabras HIV y fatty liver, se encontrarían una gráfica como esta, lo cual demuestra el intenso interés que está desencadenando la enfermedad hepática grasa en pacientes VIH, tanto desde un punto de vista asistencial como desde un punto de vista investigador. Como ejemplo de este interés les traigo ya un póster de mis compañeros de La Paz, de VIH, donde ya en 2017, en este mismo foro, se hacía lo que creo que era una primera comunicación sobre el tema, que a su vez traduce un periodo previo de trabajo. El objetivo de esta presentación hoy es proporcionarles a ustedes, revisar con ustedes las herramientas para poder atender lo mejor posible a estos pacientes, al menos desde el punto de vista asistencial, puesto que es un problema con el que ya se están enfrentando y que va a ir a más en el futuro. La enfermedad hepática metabólica grasa presenta dos grandes grupos. La gran mayoría son pacientes que tienen esteatosis simple. Esto es una enfermedad en la que no hay un potencial progresivo o este es mínimo. Aproximadamente un cuarto de los pacientes presentan la forma esteatohepatítica. A la esteatosis se añade una inflamación. No sabemos muy bien por qué factores genéticos, ambientales. El caso es que algunos pacientes sobre la grasa desarrollan inflamación hepática y donde hay inflamación puede aparecer fibrosis, progresión y en algunos casos incluso la cirrosis. ¿Cómo cambia esta fibrosis con el tiempo? Bueno, esto es bastante variable porque depende de los hábitos del paciente. A lo largo de los años puede ser engordar, adelgazar, beber más, beber menos, de manera que es difícil establecer una progresión, al menos que sea relativamente lineal como en otras enfermedades. El caso es que algunos pacientes con el tiempo va cambiando la enfermedad, van progresando las EFEs que ustedes recordarán de la época se ve aquí el cursor, sí, de la época de la hepatitis C, y en estudios comparando biopsias pareadas sale una mediana de cambio de estadio de fibrosis de aproximadamente 7 años, dentro de que, como ven, el intervalo de confianza es muy amplio por ese factor que les decía de variabilidad en los hábitos de vida de cada paciente. Existe una guía europea de atención y manejo de los pacientes con hígado graso, que básicamente lo que nos dice en este algoritmo es, primero, que hay que detectar la esteatosis de una forma, según la guía, sencilla, mediante ecografía. Segundo, hay que descartar otras causas de enfermedad hepática asociadas. Sobre esto no voy a decir nada, ustedes son internistas y, por lo tanto, esto lo manejan perfectamente. Y, finalmente, hay que estratificar la enfermedad, que casi es lo más interesante de lo que tenemos que decir hoy. Llamo la atención que el algoritmo empieza en factores metabólicos presentes, no en las transaminasas como tradicionalmente se ha manejado a estos pacientes. Y esto es así porque las transaminasas no son un buen marcador del hígado graso. En este estudio, por ejemplo, se comparan los hallazgos histológicos en pacientes que tenían transaminasas normales en azul con las que las tenían elevadas en rojo y vemos que la presencia de fibrosis es la misma con transaminasas normales o no, de manera que los autores al pie concluyen que no hay una cifra de transaminasas que nos permitan empezar a sospechar o manejar el hígado graso. Casi lo más importante de los que les tengo que contar hoy es esto, no se fíen en el despistaje de sus pacientes por la cifra de transaminasas, que estén alteradas o no, porque les llevará a no detectar o a valorar mal a muchos pacientes. La guía nos dice, y este es el esquema que seguiremos, que lo primero que tenemos que hacer es detectar la esteatosis. El método convencional de detección de la esteatosis es la ecografía y en este estudio se comparan dos formas de hacer ecografía teniendo como referencia la resonancia magnética y la biopsia hepática.
entendiendo como esteatosis cuando más del 5% de los hepatocitos tienen gotas de grasa en su citoplasma. La ecografía convencional, todo el mundo la manejamos, pero parece que a veces la ecografía es un diagnóstico intuitivo, ¿no? Un señor mira la pantalla y dice, este tiene esteatosis y este no. Sin embargo, esto se puede hacer de una forma reglada, haciendo una especie de checklist mental en el que podemos valorar diversos aspectos de la imagen ecográfica, la ecogenicidad del parénquima, la atenuación posterior, que a su vez será el fundamento del CAP, borramiento de paredes de la vesícula, borramiento de los vasos. Si esto lo hacemos de una forma sistemática y reglada, como vemos, las áreas bajo la curva de una ecografía hecha con esta sistemática son muy buenas, 0,89. La resonancia es mejor, 0,96, pero ¿quién tiene esta resonancia? Luego, el resultado de la ecografía altamente fiable, hecho de una forma adecuada. Por ejemplo, en uno de los pósters de la doctora Montes, nosotros con biopsia obtenemos exactamente, si no recuerdo mal, es un 0,87. Además, hecho de esta manera, la ecografía permite detectar hasta un 12% de esteatosis hepática, que es una barrera, ¿no? Los hígados grasos con poco contenido de grasa, en cualquier prueba de imagen siempre es difícil detectarlo. Hecho, como digo, con esta sistemática, hasta el 12% de esteatosis somos capaces de detectar. La otra forma de detección de la esteatosis sería el CAP, la forma de atenuación del FibroScan, podríamos llamar. Esto es una técnica que seguro que también conocen todos ustedes y yo les llamo la atención en este estudio, que obtiene unos buenos resultados en la detección de grasa, más del 5%, pero bueno, tampoco podemos decir que sean excelentes, ¿no? Un área bajo la curva de 0,80 con esta sensibilidad y especificidad. Igualmente, la doctora Montes ha traído aquí un póster sobre el CAP que tumba estos resultados y obtiene unos resultados magníficos. La conclusión es que el CAP es una herramienta válida, pero tampoco es una herramienta definitiva, digamos, ¿no? Lo que conoce menos la gente son los índices de esteatosis, detectar esteatosis mediante índices serológicos. Existen al menos 5 índices y cuando uno ve esta diapositiva, bueno, pues de momento se echa a temblar, ¿no? Sin embargo, esto es fácil de calcular. Si se fijan, probablemente el más utilizado, el Hepatic Steatosis Index, HSI, se requieren transaminasas y masa corporal. Con esto ya puedes entrar en cualquier calculadora online, meter esos datos y en décimas de segundo tienes el resultado. Luego las fórmulas son complejas, pero la forma de obtenerlos o de resolverlo en la consulta no. El índice TIG, triglicéridos y glucosa. Luego, fáciles de obtener y de aplicar. Estos índices, estudiados en este estudio con 324 pacientes para esteatosis de más del 5%, o sea, un criterio muy estricto, obtienen unas áreas bajo la curva muy buenos resultados, como ven, y sobre todo tiene un valor predictivo positivo muy bueno, muy alto. De manera que la guía europea que les comentaba antes nos dice que la ecografía es la primera línea diagnóstica preferida, pero que si no disponemos de esta ecografía o se quieren hacer estudios epidemiológicos, estos índices serológicos de esteatosis son plenamente válidos. Nosotros en la cohorte VIH de La Paz pues lo utilizamos con relativa frecuencia en estos estudios epidemiológicos con muy buenos resultados, como verán después. Lo siguiente que tenemos que hacer es detectar fibrosis. Hemos dicho, nuestro paciente tiene hígado graso, ahora vamos a ver si es del tipo de hígado graso que le produce daño o no. La prueba tradicional de fibrosis es el FibroScan, la elastometría de transición, que ustedes conocen perfectamente también de la época del virus C. Este es un estudio con 246 pacientes frente a biopsia hepática y esto era el diagrama que obtenían frente a las biopsias. Y lo que llama la atención en ellos es lo agrupado que están los resultados en los 3 primeros estadios de fibrosis, de manera que el paciente en 1 o 2 kilopascales, en muy poco, se juega a ser F0, F1 o F3. Esto contrasta claramente con cómo es este mismo diagrama en la hepatitis C. Con lo cual nos lleva a recomendar, yo no, los autores, utilizar el FibroScan de una forma distinta como se ha utilizado en la época del virus C, que tendríamos a decir es usted F1, es F2. Esto probablemente en el hígado graso ya no es que no valga, pero no sea correcto o no sea tan correcto. De manera que tenemos que entender el FibroScan como estar en zona de riesgo o de no riesgo. Si un paciente tiene menos de 7,9 o por redondear 8 kilopascales, o tiene más de 9,6, igualmente por redondear 9,5, podremos decir que tiene por debajo de 8 un
alto valor predictivo negativo para no tener un daño hepático avanzado, F3 o F4, o tiene un aceptable valor predictivo positivo para ser F3 o F4, pero deben de utilizarlo más que en este punto de vista de situación de riesgo o de no riesgo, que no estratificar el 1, el 2, el 3 como hemos hecho tradicionalmente. Existen otras formas de utilizar las elastometrías, no todas las elastometrías son el FibroScan. Nosotros disponemos en La Paz de elastometría SEER-Wave incorporada al ecógrafo, donde seleccionamos un área de interés del paciente en la ecografía, le damos a una teclita y se transmite una onda de cizallamiento, que sería la traducción, lo vemos aquí nuevamente, y una vez obtenido este diagrama seleccionamos un área de interés según unos criterios preestablecidos, lo cual repetido varias veces nos permite obtener una medición, en este caso de 4,6 kilopascales. Esto cada vez se está utilizando más porque está incorporado, como digo, a los equipos de ecografía y permite mejorar el rendimiento de los ecógrafos aumentando la información. En este estudio de 109 pacientes realizado en Japón frente a biopsia hepática se comparan las distintas elastometrías de diversos equipos de compañías ecográficas, ¿no? Ven aquí Acuson, Supersonic, son marcas comerciales, Aplio es la marca de Toshiba, que es la que disponemos nosotros, y comparados con FibroScan en detectar F2 o más en biopsias hepáticas, ven que las áreas bajo la curva son perfectamente similares a las del FibroScan, y lo mismo podemos decir en áreas bajo la curva para detectar cirrosis, ¿no? Luego son resultados altamente fiables si los correlacionamos con FibroScan y con biopsia. Incluso ven que la correlación con FibroScan es muy lineal, casi perfecta, de manera que podemos decir que kilopascal por kilopascal, más allá de pequeñas variaciones o décimas, un kilopascal de una técnica es un kilopascal del FibroScan. ¿Qué limitaciones tiene la elastometría en el hígado graso y en general las técnicas elastométricas? Bueno, hay unas limitaciones generales que conocemos, estar en ayuno, en reposo, etcétera, pero hay unas específicas del hígado graso. La primera es la obesidad. Según aumenta la masa corporal, como pueden ir viendo aquí, así aumentan las mediciones no válidas del FibroScan. Esto se ha intentado paliar con la sonda XL, pero en obesidad, que es el principal factor de hígado graso, se mantiene siempre alrededor de un 20% de pacientes en el que no logramos obtener mediciones fiables. La otra limitación específica del FibroScan o de la elastometría en el hígado graso es la propia esteatosis. Este es un estudio en el que se biopsian 324 pacientes con hígado graso y el objetivo es estratificar el F3, F4. ¿Y qué es lo que ven? Los pacientes que tienen menos esteatosis, medida por CAP, tienen un área bajo la curva altamente fiable, pero según va aumentando el CAP, va bajando la fiabilidad de la medición del FibroScan, de la elastometría, de manera que va bajando el valor predictivo positivo, que inicialmente era aceptablemente bueno, pero termina no siéndolo tan bueno, y va bajando también el valor predictivo negativo, que es la principal virtud de la elastometría, según hemos visto antes. De manera que los autores proponen este algoritmo, y ustedes lo deben de tener en mente a la hora de valorar los resultados de un FibroScan. Si el paciente tiene un CAP, cuando uno ve la elastometría, los kilopascales, lo segundo que tiene que mirar es cómo era el CAP. Si el CAP era muy bajo, era de menos de 300, es altamente fiable. Pero si el CAP ya está por encima de 300, tienen que ajustar, tienen que recolocar los kilopascales mentalmente según este algoritmo, porque no son de aplicación inmediata, podríamos decir. Hay que tener en cuenta que estos son terciles, ¿no? Luego, solo un tercio de los pacientes, teóricamente, van a estar por debajo de los 300. Esto creo que es importante a la hora de interpretar los resultados. La otra forma de valorar no invasivamente la fibrosis hepática son los índices serológicos. Traigo aquí los más utilizados, que igualmente a ustedes les suenan perfectamente y que obtienen muy buenos resultados teniendo en cuenta su sencillez, que son baratos, que son accesibles. Los más utilizados son el Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Fibrosis Score, que por simplificar le llamaremos NFS, y el FIB4. Y son los más utilizados porque los parámetros que utilizan pues, son perfectamente accesibles, baratos y muy fáciles de obtener, con estos puntos de corte que ustedes pues, también tienen que conocer y manejar.
Estos índices de fibrosis son altamente fiables y destacan sobre todo por su elevado valor predictivo negativo en determinar el estadio F3, F4, de manera que si un paciente tiene menos de 1,3 puntos en FIB4, al 95% podemos decir, 90-95%, que no es F3 o F4 si le realizáramos una biopsia hepática. El valor predictivo positivo es bastante bueno, pero ya no es tan brillante como el valor predictivo negativo. Y finalmente el área bajo la curva que obtienen pues es bastante elevada y adecuada para su uso habitual. La guía nos dice que estos índices de fibrosis y el FibroScan son muy válidos o son válidos para establecer el riesgo bajo o el no riesgo de fibrosis avanzada, pero que su valor positivo no es tan bueno y que, por lo tanto, en algunos casos se necesitará realizar biopsia hepática para confirmar el daño. Hay un intenso interés en mejorar estos resultados y se están desarrollando nuevos índices. Este es un índice del doctor Ampuero de Sevilla, que evidentemente es más complejo, consta del índice HOMA, lo cual hace que a lo mejor su aplicabilidad sea un poquito menor, aunque perfectamente se puede pedir el HOMA, pero con la ventaja de que mejora el área bajo la curva del FIB4 y del NFS. PAMET Fibrosis Score es el nombre que recibe. Dos características de estos índices de fibrosis. Primero, hemos dicho que hay hígados grasos que tienen transaminasas normales. ¿Son válidos en estos pacientes? Bueno, esto es lo que estudia esta comunicación, este estudio, en el que podemos ver cómo en pacientes con transaminasas normales las áreas bajo la curva de los dos índices principales son similares a los que las tienen elevadas. Y el otro factor importante, sobre todo con el FIB4, o casi exclusivamente con el FIB4, que por ser el más utilizado, se lo traigo específicamente aquí, es la edad. El índice FIB4 por debajo de 35 años, 36, no funciona bien y no debe de utilizarse. A partir de esa edad ven que las áreas bajo la curva están todas alrededor del 80%. En el hígado graso probablemente el manejo ideal es el uso combinado de los dos. Vuelvo a insistir en que hay que huir un poco de los tiempos del FibroScan 8F2. Eso ahora ya no vale. Y el manejo óptimo de estos pacientes, estos son dos publicaciones que proponen estos algoritmos, sea combinando tanto índices serológicos con el FibroScan, de manera que obtenemos unas rentabilidades según los resultados de cada uno combinados, que incluso nos llevan a evitar la mayoría de las biopsias hepáticas con alta fiabilidad. La otra técnica de detectar la fibrosis es la elastometría, la elastoresonancia, que permite valorar todo el parénquima del hígado. Ven aquí la heterogeneidad que tiene la enfermedad hepática, que aunque es difusa no es homogénea. Simplemente decir dos aspectos. Primero, que los kilopascales de esta resonancia no son los del FibroScan. Luego, aquí la escala es mucho más baja, como pueden ver. Y segundo, que es una prueba altísimamente fiable. En los ensayos clínicos ya se acepta en fase 2 no recurrir a la biopsia y valorar a los pacientes por elastoresonancia. El problema es la accesibilidad. En lo que sé, en España hay 3 centros que disponen de ella. Luego sería una técnica interesantísima, pero hoy por hoy muy, muy limitada en la accesibilidad, no solo en España, sino en general en todo el mundo. El que no tenga esta resonancia, no tenga la suerte de tenerla, tampoco se tiene que agobiar por ello, puesto que cuando se ha comparado la resonancia con el FibroScan, con el FIB4, con el NFS, vean cómo las áreas bajo la curva tampoco son muy distintas, de hecho no tenía diferenciación estadística. Y la otra forma que tenemos de valorar la fibrosis hepática es mediante biopsia hepática. Esto es un vídeo corto de una biopsia nuestra en La Paz. Vemos cómo entra la aguja en el parénquima hepático y ahora disparamos para obtener el cilindro. Bien, la biopsia hepática, la principal limitación que tiene es la invasividad y, por lo tanto, los efectos secundarios que yo les traigo aquí cuantificados. El principal efecto secundario es el sangrado. No es una técnica en sí mismo muy dolorosa, no debe de ser dolorosa. Sangrados que paran espontáneamente, que no requieren transfusión, 0,002%, sangrados que requieren transfusión o intervención, que es por radiología vascular intervencionista, lo ven aquí, 0,004%, y la mortalidad, que es 1 por 10.000. ¿Cómo todos estos datos que les he traído, cómo se aplican en el paciente VIH? Bueno, en principio les iba a presentar este
estudio italiano de 49 pacientes VIH con biopsia hepática, los que les hacían, como ven aquí, el FIC4, el APRI, etcétera, pero esta mañana cuando he venido al Congreso he visto un póster de la doctora Montes y rápidamente lo he añadido a la presentación, porque bueno, si ellos tienen 49 pacientes, pues nosotros 79 con biopsia hepática, 72 pacientes, perdón, y obtenemos estos resultados que son de práctica real. Estos son pacientes de ellos, de la consulta, a los que les hemos hecho biopsia hepática. Y, como ven, los resultados son magníficos, ¿no? El CAP, la ecografía, los índices de esteatosis obtienen resultados muy buenos, dan el resultado que tienen que dar, un valor predictivo positivo. Recuerden que era la ventaja de estos índices de esteatosis altísimo. Y cuando vamos a la fibrosis, el FibroScan, el FIC4, en este caso es el índice APRI, parecido a lo que hemos comentado, o tiene un valor predictivo negativo, que es la virtud de los índices de fibrosis, también tremendamente alto. Luego, animarles a ustedes a que esto forme parte de su práctica diaria, porque es fácil, es accesible y es correcto para los pacientes si necesario. ¿Cómo se aplica esto, no? Porque uno lo ve estas fórmulas, como decía antes. Bueno, imaginen un paciente de su consulta, VIH, que le sobran unos kilillos, que consume un poquito de alcohol, que es hiperlipémico, que es hiperglucémico, que tiene un poquito de transaminasas. Quédense con estas cifras. Cualquiera que vea estas transaminasas no cree que un paciente esté fatal del hígado, ¿verdad? Y tiene albúmina, plaquetas. Ustedes en sus consultas tienen muchos pacientes con este perfil de alteraciones metabólicas y hepáticas. Bueno, uno entra en cualquiera de las calculadoras que hay en Internet y mete estos datos. Por ejemplo, si vas al HSI, vamos a ver si el paciente tiene esteatosis con esos datos, probablemente la tenga, seleccionas si es varón, la masa corporal, transaminasas y te da un resultado, 44,2 y debajo te da una interpretación. Esto te dice que al 99% de valor predictivo positivo el paciente tiene esteatosis o aún más sencillo para el índice TIG con triglicéridos y glucosa, que también nos dice que el paciente tiene alto riesgo de tener esteatosis. Esto, como digo, se tarda 5 segundos en obtener el resultado. Lo siguiente, vamos a ver si este paciente tiene fibrosis. Le podemos hacer un FibroScan, obviamente, y calculamos los dos índices principales, el FIC4 y el NFS. Si vamos a este, el más sencillo, edad, transaminasas y plaquetas, y los dos nos dicen, por los puntos de corte, que el paciente tiene un alto riesgo de tener fibrosis hepática avanzada. Les recuerdo un valor predictivo positivo del 70% para ser F3 o F4 con estos sencillos índices. De manera que a un paciente al que le hiciéramos estas exploraciones a pie de consulta más ecografía o CAP, podríamos decir, primero, que tiene una alta probabilidad de tener hígado graso, basándonos en estos índices, ecografía o CAP. Segundo, que tiene una alta probabilidad de tener fibrosis hepática avanzada. Imaginemos que le hemos hecho el FibroScan y le hemos calculado estos índices. Les he recomendado que los usen de forma combinada. Llamo su atención que los análisis que presentábamos del paciente para nada hacían pensar que tuviera un riesgo alto de tener un daño hepático avanzado. Y tal vez a un paciente ustedes decidan realizarle una biopsia hepática, que lo normal en un paciente como este, con estos datos, sería que nos diera este resultado, un F3, como hemos dicho, con un valor predictivo positivo de las pruebas, de terminar teniendo este resultado en una biopsia muy elevado. Las conclusiones, por lo tanto, son que la enfermedad hepática metabólica grasa presenta una elevada prevalencia en población general y también en pacientes VIH. En algunos pacientes provoca significativa morbimortalidad. En España es la segunda causa de trasplante hepático ya. Es fundamental la categorización de estos pacientes para poder planificar su seguimiento, su atención y una adecuada gestión de recursos. Hay pacientes que si no tienen un daño hepático no le tenemos por qué estar continuamente haciéndoles ecografías o fibroscanes, ¿no? Existen herramientas no invasivas suficientemente adecuadas a este fin, muy fiables, tanto elastométricas como serológicas, muy accesibles y que deben de ser utilizadas en sus pacientes. En algunos casos será conveniente realizar una biopsia hepática. Esto ya depende de la política de cada médico o de cada centro. Y lo más importante de todo, que salgan de aquí pensando que no todos los hígados grasos son iguales
y que con estas herramientas ustedes deben de intentar identificar los de riesgo de los de no riesgo para el paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. ¿Preguntas? Bueno, enhorabuena, la verdad es que es un placer oírte siempre, Antonio. Entonces, no tenemos que mirar las transaminasas. Entonces, ¿a qué pacientes en la consulta, tenemos que pensar y hacerle marcadores no invasivos? Esa es la primera pregunta y por ahí empezar. ¿Qué tipo de pacientes? Sabiendo que tenemos pacientes una mediana de 49 años, es decir, la mitad están por debajo de esa edad, la otra mitad por encima de esa edad. Y la segunda, ya más metiendo un poquito el dedito, me ha llamado la atención que nos has puesto unos datos de un área bajo la curva con el TIG buenísimos en la revisión, no sé si era de Castera o no sé quién, y sin embargo a Marisa le sale una área bajo la curva penosa, ¿no? Que me explicaras estas discrepancias. Bueno, el despistaje de hígado graso, como recomienda la guía, y os lo he puesto, es a los pacientes con factores de síndrome metabólico, no al que tenga todo el síndrome metabólico. Luego, en vuestras consultas, el que tenga sobrepeso, hiperlipemia, hipertenso, debería de entrar en este algoritmo de valoración. Me temo que eso es más de media consulta, pero, bueno, si un paciente tiene alguno de esos factores, tú ya, primer nivel, opto por ecografía o CAP o índices serológicos. Yo entiendo que los índices serológicos de esteatosis son más epidemiológicos, que en la clínica sería el CAP o la ecografía, y si me confirman la esteatosis le calcularía FibroScan e índices de fibrosis. Y al que no tenga factores de riesgo le puedo dar una vuelta en el futuro, porque todos cambiamos, y al que tiene factores de riesgo y no tiene esteatosis o fibrosis avanzada, reevaluarlo en 2 o 3 años igualmente, porque esto es un proceso dinámico. Yo ahora tengo sobrepeso, soy diabético, no tengo hígado graso o tengo poco daño, pero a lo mejor en 2 o 3 años no es así y hay que actualizarlo. En cuanto al TIG, probablemente yo creo que lo puede contestar ella mejor que yo, pero yo creo que es metodológico. En el estudio original se excluía a pacientes que estaban en tratamiento con hipolipemiantes y eso retrospectivamente es más difícil ahora de ser fiable, ¿no? No obstante, cuando lo que pensamos era que los pacientes, aunque estés con hipolipemiante, es muy difícil que te quedes en triglicéridos perfectos, ¿no? Si los tenías en 300, pues te bajan a 200. Pero sí que ha impactado un poquito en ese resultado. El estudio, los resultados óptimos era excluyendo a esos pacientes. Yo creo que es la respuesta. En aras de esto, los pacientes que tenían CAP en el estudio que presentamos ayer, por CAP el 50% tenían esteatosis, o sea que el TIG igual te estaba sobreestimando un poquito, pero muy poco, ¿sabe? Probablemente. Tener en cuenta lo que os decía ayer, que los pacientes que hemos biopsiado, 2/3 tenían diabetes mellitus o glucemia alterada en ayunas, ¿vale? Que esto es muy importante, y 2/3 de ellos cumplían criterios de síndrome metabólico, solo con triglicéridos altos, HDL bajo y un poquito hipertensos ya tenemos a muchísimos pacientes, independientemente del peso. Sí, bueno, excelente presentación. A mí me gustaría preguntaros a ti, Antonio, y a vosotros también, ahora que se han relacionado algunas pautas antirretrovirales con la ganancia de peso, ¿cuál es el impacto sobre la grasa visceral o el posible impacto que puedan tener sobre el hígado graso y si es conveniente a lo mejor tomar alguna precaución especial en estos pacientes? Yo creo, Teresa, que de momento tenemos muy poquitas respuestas. Sabemos que estos pacientes engordan más. No tenemos signos de alarma en los ensayos, vamos, en las cohortes, de que eleven las transaminasas, ni siquiera las glucemias. Ya se han presentado algunos datos que parece que la glucemia en ayunas no cambia a pesar de que los pacientes engordan, pero a lo mejor tenemos que mirar adipocitos. Bueno, no lo sé, yo creo que es que estamos empezando, yo creo que todavía no hay una buena respuesta. Si alguien la tiene en la sala, que la dé, pero yo la desconozco. En todo caso, en el estudio sudafricano, el aumento de peso era en buena parte a expensas de la grasa visceral, o sea que por lo menos atentos habrá que estar, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pues nada, hemos tenido un poquito de retraso, pero creo que hemos terminado razonablemente. Nora, gracias a todos por vuestra presencia.